Saludos amigos, sean muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Empezamos el programa de hoy hablándoles de la historia de 9 monjes trapenses que fueron asesinados en los años 90 en el pueblo de Tibirine, en Argelia, al norte de este país. Era una pequeña comunidad minoritaria entre todos los vecinos musulmanes de la zona. Su misión, la de estos 9 monjes trapenses, fue siempre la del buen entendimiento con sus hermanos y vecinos, trabajando para ayudar a sus amigos musulmanes y sirviendo siempre a todo el pueblo que se acercaba a su monasterio. Así, hasta que llegaron los extremistas y les asesinaron. El Papa Francisco acaba de reconocer su martirio. Murieron perdonando. Durante la década de los 90, Argelia se vio envuelta en una guerra civil. Las revueltas afectaron a los extranjeros que vivían en el país y de manera especial a los religiosos y misioneros que representaban una comunidad minoritaria. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? A pesar de las amenazas, muchos decidieron permanecer en el país, como los monjes trapenses del monasterio de Tibirene. Eligieron quedarse para seguir ayudando a la población local, con la que tenían un fuerte vínculo. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Consciente del grave peligro que corrían, el superior del monasterio, Christian de Cher, escribía en su testamento que perdonaba de todo corazón a su asesino, a quien llamaba incluso amigo del último instante. La noche del 26 de marzo de 1996, 7 de los 9 monjes trapenses fueron secuestrados por un grupo de terroristas. A pesar de las negociaciones para ser intercambiados por prisioneros, fueron decapitados. Nunca se encontraron sus cuerpos, tan solo sus cabezas. Estas no me asustan y el ejército menos. Poco tiempo después fue asesinado el obispo de Orán, Monseñor Pierre Claveguy, por un coche bomba que estalló en la puerta de su casa. El Papa Francisco ha aprobado el decreto que reconoce el martirio de Claveguy, los 7 monjes trapenses y otros 11 religiosos más asesinados entre 1994 y 1996 en Argelia, entre los que se encuentran 2 religiosas agustinas misioneras españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua. Todos ellos serán beatificados. Preciosa la de los monjes de Tibirine. Si no han visto esa película, búsquenla, que se la recomendamos. De dioses y de hombres. Bueno, esta es una gran noticia con la que arrancamos nuestro programa, pero hay muchas más que pasan inadvertidas en los grandes medios de comunicación que para nosotros son de primera plana. Nos la resume a continuación Sandra Várez. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. Una buena noticia para arrancar que nos llega desde China, que empieza a mejorar sus relaciones con la Santa Sede. Según los últimos informes, se podría llegar en los próximos meses a un acuerdo con el gobierno de Pekín que facilitaría las condiciones de los católicos para vivir su fe y la unión de las 2 comunidades de cristianos católicos que existen en el país. El cardenal Parolin ha aclarado que no existen 2 iglesias en China, sino 2 comunidades de fieles llamadas a emprender un camino de reconciliación y unidad. Y ha transmitido al gobierno el mismo mensaje que ya lanzara Benedicto XVI a los católicos del país. No es misión de la Iglesia cambiar las estructuras políticas ni sustituir al Estado. Y mientras se reconstruyen las zonas devastadas por el Daesh en Irak, la Iglesia sigue siendo casa de acogida para muchos. La Iglesia del Espíritu Santo en el norte de Irak, con una planta peculiar al Arca de Noé, es el nuevo hogar de 4 familias refugiadas que abandonaron sus casas hace 3 años. En 2010, este templo saltó tristemente a los medios de comunicación cuando su obispo fue secuestrado y 2 sacerdotes con sus escoltas asesinados. Y seguimos en Irak, donde este bebé ha sido salvado de una muerte segura. Su madre adolescente quedó embarazada tras ser violada por milicianos del Daesh y los ancianos de su tribu tomaron en contra de su voluntad la decisión de matar al bebé en cuanto naciera. La joven alertó a una iglesia y en cuanto nació lo entregó a unas religiosas que regentan un orfanato en Irak. Ahora se encuentra acogido por una familia cristiana.
Y hoy nos acompaña en este programa el periodista Antonio Pampliega, que para nosotros es un lujo que esté aquí con nosotros en el programa de Perseguidos, pero no olvidados, que estuvo secuestrado por el grupo de Al-Qaeda en Siria durante 10 meses. Todo su secuestro y la experiencia que consiguió, humana y también de fe, ¿verdad, Antonio? La está relatada en este libro, en el libro En la oscuridad, recientemente, hace unos meses, de Antonio Pampliega, con el que vamos a charlar un poco de la situación de Siria, de lo que aprendió en el secuestro y de la situación de otros muchos países, porque acabas de llegar del Congo. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Raquel. Tú sí que has sido secuestrado, como tantos hermanos nuestros, amigos nuestros. ¿Cómo fue tu experiencia, Antonio? Porque allí creo que tuviste una experiencia de fe fuerte, ¿no? Bueno, fueron, como bien has dicho, 299 días que podemos resumir en dos partes. Los primeros 95 en los que estuve con mis otros dos compañeros de secuestro, con Ángel y con José Manuel, y los 204 últimos que estuve solo en una habitación, ¿no? Entonces, estos últimos 7 meses fueron los más duros y donde, como tú bien dices, tuve una experiencia de fe o volví a encontrar a Dios, llámalo como quieras. ¿Qué hace Al-Qaeda? ¿Por qué secuestra a occidentales en este momento, ¿no? Para propaganda, para darse publicidad. ¿Qué pretendía contigo y con el secuestro de tus compañeros? Lo que pretendía Al-Qaeda en el momento en el que nos secuestró es mandar un claro mensaje a todos los periodistas occidentales que estábamos trabajando en Siria para que tuvieran claro lo que les iba a pasar. Si iban a Siria a trabajar y si iban a Siria a denunciar lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Entonces, la prueba la tienes que después de nuestro secuestro no ha vuelto a ir ningún periodista más a la zona de los rebeldes, y todos los que están entrando, por ejemplo, ahora mismo está Mikel Ayestarán ahí en Siria, entran con la zona del régimen, ¿no? Entonces, también publicidad, propaganda, porque claro, tienen a 3 extranjeros, que no es lo mismo que secuestrar a sirios o a otros soldados. Venden mucho más, entre comillas. Secuestrar a occidentales tiene mucho más impacto mediático. Sobre todo si son periodistas como tú. Sobre todo si son periodistas o cooperantes, pero sí, cuando secuestras a un occidental tiene mucho más impacto mediático que cuando secuestras a gente local, por supuesto. Tú que has estado allí, sabes perfectamente que a diario hay secuestros de minorías y de cristianos, ¿no? ¿Cómo ves tú la persecución religiosa que se ha escondido detrás de esta supuesta guerra civil en Siria? La persecución a cristianos que se está produciendo en estos momentos en este país. Bueno, al comenzar la revolución en Siria, digamos que no era un problema religioso ni entre las etnias, pero cuando llegaron los grupos yihadistas, tanto Al-Qaeda como Estado Islámico, entonces sí, se escudaron en la religión para no solamente asesinar y perseguir a civiles, ya sean cristianos, sino también yazidíes, a sirios, a los chiitas. Entonces fue una limpieza étnica. Sí. Religiosa, étnica, o lo que es un auténtico genocidio que no todas las instituciones se atreven a calificarlo como tal, ¿no? Sí, bueno, al final también Al-Qaeda y Estado Islámico, a los que más asesinan son musulmanes sunitas de su misma rama, o sea, matan a todos por igual, les da exactamente igual, pero sí, sobre todo se centran en cristianos y yazidíes, ¿no? Los quieren exterminar. Con esta pretensión de borrar del mapa, barrer, liquidar toda minoría religiosa, tanto en Siria como en Irak. Sí. ¿Cómo ves tú la situación de Estado teocrático que pretendía el Daesh en Irak? Bueno, uno de los objetivos que tenía el Daesh, sobre todo en Irak, era conquistar la llanura de Nínive. De hecho, fue lo primero que conquistaron. Tomaron Mosul y después pueblos como Caracos o como Basija, eliminando todo rastro de otras religiones. Los que se quedaban les ofrecían convertirse al Islam, a lo que ellos consideran como la religión verdadera, y si decían que no, pues el martirio era su recompensa, ¿no? O incluso algunos los usaban como esclavos. A las mujeres las violaban, igual que las yazidíes, y arrasaban con todo y con todos. Yo he estado en algunas algunas iglesias de estas aldeas de Nínive y quemaban la iglesia, saqueaban todo, absolutamente todo.
las imágenes religiosas, las disparaban para romperlas, e incluso tengo en mi casa un recuerdo, y es que cuando entré a una iglesia de la ciudad de Basija habían decapitado a un Cristo y lo habían puesto encima del altar, ¿no?, para mandar un claro mensaje a la gente cuando volviese de esto es lo que hemos hecho, para que no lo olvidéis. El Cristo lo tengo yo y se lo di al cura de mi pueblo para que lo conservase, ¿no?, porque me daba cosa que estuviera ahí. Pues sí, la verdad. Sí, entonces era un fanatismo que yo no había visto nunca. O sea, era odio contra el cristiano, contra el que cree diferente a ellos, no solamente contra el cristiano. Un odio que Antonio Pampliega, este periodista, no había visto nunca. Bueno, ¿sabes qué? Nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado desde el pasado mes de diciembre una campaña de reconstrucción de la presencia cristiana de la llanura de Nínive. 13.088 casas y más de 300 propiedades, edificaciones de la Iglesia se van a reconstruir gracias a la colaboración de todos los benefactores. Y bueno, poco a poco la presencia cristiana, aquellos cristianos que quieren volver de nuevo a Caracos, a Bartella, a Batnaya, a todos estos pueblos de la Ñuñoa cristiana, van a volver gracias a nuestra ayuda. Nuestra compañera Sandra Várez en este instante nos va a traer los últimos datos de este gran proyecto de vuelta a las raíces de ayuda a la Iglesia necesitada que está liderando en Irak, para que los cristianos puedan volver a sus casas, a sus vidas, a sus tierras. Sí, el Comité de Reconstrucción de la Llanura de Nínive está compuesto por 2 representantes de las iglesias caldea, católica, siria y ortodoxa siria, y 3 expertos de ayuda a la Iglesia necesitada. Según datos publicados en diciembre de 2017, más de 6.300 familias han vuelto a la zona, un 33% del total previsto. Más de 2.200 propiedades han sido ya restauradas con la contribución de diversas organizaciones. En el plan de reconstrucción se encuentran catalogadas 10.902 casas, de las que por ahora se han renovado 235. Concretamente, en la ciudad de Carajós, una de las de mayor presencia cristiana, 4.000 familias ya han vuelto y 18.000 cristianos se han asentado de nuevo en su ciudad de origen. Bueno, vamos a ayudarles a volver a estos cristianos de Irak que quieren volver a esta llanura de Nínive donde tú te encontraste este Jesucristo decapitado. Antonio, no me resisto a dejar de preguntarte, porque como has estado en otros muchos países, acabas de llegar de el Congo. De Congo, sí. Un país que está ahora mismo en el punto de mira de la información internacional. ¿Cómo está la situación allí? Pues bastante peor de lo que yo me imaginaba. Había leído mucho sobre Congo, sobre cómo era la situación después de 20 años de conflicto, pero estar allí y escuchar de primera mano los testimonios de mujeres violadas, de sacerdotes y de hermanas que están ayudando a reintegrar a la sociedad, la verdad es que impacta. Y si no fuera por ellos, por los misioneros, yo la verdad es que saldría corriendo de aquel país. De verdad, o sea, yo no me esperaba encontrarme un país tan deshecho y con tantos problemas y tantas carencias. Y un nivel de violencia muy alto. Y ya te puedo decir que mis estándares de violencia están por encima de la media, de lo que yo he visto, por ejemplo, en Irak o Siria. Pues lo que pasa es que no se conoce, amigos. Lo que está pasando ahora mismo en el Congo y en Sudán del Sur tiene poco espacio en los medios de comunicación, ¿no? Pero incluso el Papa Francisco está muy pendiente de esta situación en estos 2 países que están sufriendo y con esta gran violencia, y ha convocado una jornada de ayuno y oración por este país, por el Congo y por Sudán del Sur. El pasado domingo lo pidió durante el rezo del Ángelus, que ese mismo día se dedicara especialmente a pedir la paz. Lo recordamos. Dinanzi al trágico protarsi di situazioni di conflitto. Ante las trágicas situaciones de conflicto en distintas partes del mundo, invito a todos los fieles a una especial jornada de oración y de ayuno por la paz el 23 de febrero próximo, viernes de la primera semana de Cuaresma. Lo ofreceremos particularmente por los pueblos de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Como en otras ocasiones, invito también a los hermanos y hermanas no católicos y no cristianos a asociarse a esta iniciativa del modo que a ellos les parezca más oportuno, pero todos juntos. Non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune. Antonio, me dices que hay 120 grupos violentos en el Congo hoy por hoy, sí, en plena escalada de violencia, ¿no? Sí, a día de hoy hay 120 grupos armados procedentes de los países vecinos, como pueden ser Ruanda
o Uganda, también grupos locales que empezaron como grupos de autodefensa que se llaman los Mai Mai, y entre todos ellos aterrorizan a la población civil, pero como te decía, a unos niveles de violencia que yo no había visto nunca. Nos contaba el padre de la diócesis de Butembo y Beni que entran a los rebeldes en aldeas, a las mujeres embarazadas las parten el vientre con el machete, sacan al crío y al crío lo estampan contra la pared. A esos niveles de violencia. A las mujeres las violan, a los niños los secuestran, entran a orfanatos donde están las monjas cuidándolos, y entonces a todos los niños se los llevan para convertirlos en soldados y a las monjas las violan y después las matan. Ese es el nivel de violencia, y como tú decías, esto no sale, porque nos queda muy lejos, el Congo nos queda muy, muy, muy lejos. No interesa que se hable de lo que allí ocurre, nada. Yo no había visto una cosa igual, nunca. He visto mucha violencia, mucha, te lo puedo asegurar. ¿Y qué papel hace la Iglesia, no? Porque fundamental. Hace un papel fundamental. O sea, si no fuera por este padre o si no fuera por la hermana Georgette, que es franciscana, que está en la ciudad de Goma acogiendo a 100 niños que han sido abandonados por sus padres, porque son muchos de ellos frutos de violación, estarían enganchados al pegamento, serían niños soldados, o también acoge a mujeres que han sido víctimas de violaciones, no solamente de guerrillas, sino también por ser mujeres, porque hay mucha violencia contra la mujer. Entonces, la hermana Georgette, el padre Juan Bautista Cambala, otros sacerdotes que tuvimos la ocasión de entrevistar, su misión es fundamental, y sin ellos la población civil estaría desamparada. De hecho, se está produciendo muchas persecuciones contra sacerdotes en el Congo, muchísimas. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a un sacerdote que consiguió librarse porque se escondió en su habitación, pero sus 3 compañeros de diócesis a día de hoy siguen secuestrados, después de 5 años. Y claro, le dice que después de 5 años sin noticias ha perdido la esperanza. Olvidémonos, ¿no? Sí. Tú que has visto tanta violencia por tu propia experiencia, ¿qué titular te llevarías de lo que está pasando con este radicalismo brutal en cada país, ¿no? Y esta falta de libertad religiosa en tantos países, Antonio. Pues a mí me da miedo saber en qué va a acabar todo esto, ¿no? Este fanatismo tanto de unos como de otros, porque se habla mucho del fanatismo de los musulmanes, pero en República Centroafricana, por ejemplo, también son los cristianos que matan musulmanes. Yo no entiendo que se mate y se persiga por creer diferente al otro, ya sea de uno o de otro. Al contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente de Al-Qaeda que me tenía yo, ellos me hablaban de las bonanzas del Islam y yo decía, sí, muy bonito, pero aquí me tienes secuestrado y tratándome como si fuera un perro. Digo, que sepas que Jesús siempre dijo poner la otra mejilla, y yo prefiero eso, no tener que odiar, porque no tiene ningún sentido odiar, ninguno. Nada. El odio no conduce más que el odio. No, entonces... Esa es tu experiencia, ¿no? En Siria el odio no conduce más que al odio. Sí, o sea, el odio conduce a la venganza, y la venganza conduce a asesinar gente. Entonces, una de las cosas que me he quedado con el principio del programa, que son los religiosos estos de Argelia, donde una de las personas que sabía que iba a ser asesinada perdona a su asesino. Es que al final es eso. Tienes que perdonar para no convertirte en lo que son ellos. Es que al final lo acabas entendiendo. Llevas mucho tiempo conviviendo con ellos y acabas comprendiendo que ellos hacen esto porque te odian. Entonces hay un momento que hay que cortar por lo sano. O sigues la estela, les odias y quieres venganza y te los quieres cargar, o dices hasta aquí y olvidas. Y yo prefiero olvidar. Su vida es suya y la mía es mía. Es que ese corte para no seguir en esta espiral es el perdón, que solo es cristiano, eso hay que reconocerlo. Y cuánto hace falta, ¿no? Estos cristianos en estos lugares de violencia extrema, de persecución, que nosotros podamos mantener para cortar esta ola de violencia y sean capaces de perdonar. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Perseguidos pero no olvidados, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por tu experiencia y seguimos en contacto. Mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias, Raquel. Hasta luego, Antonio. Chao. Bueno, y ahora queremos mostrarles la vida de otra persona, de otro gran héroe, como tantos que pasan por aquí a lo largo de estos 25 minutos, una persona que ha salvado a miles de inmigrantes en el mar Mediterráneo. Se trata de Mushid Zerai, un sacerdote de Eritrea que tuvo que salir de su país perseguido por las autoridades. Actualmente vive en Suiza, pero la distancia no le impide ayudar a miles de personas que cruzan cada día el mar Mediterráneo. Su teléfono, el teléfono de este sacerdote, está escrito en la pared de una cárcel de Libia. Los presos lo memorizan
el número y le llaman cuando están a punto de morir en el mar para que avise a Salvamento Marítimo. Una historia preciosa. Se llama Musi Zerai y ha sido galardonado con el premio Mundo Negro de la Fraternidad este año. Aquí se lo contamos. La primera vez que Musi Zerai recibió una llamada desde una patera en mitad del Mediterráneo pensó que era una broma, pero los gritos de auxilio de las cientos de personas que estaban en aquella patera le sacaron de dudas. Era una noche del 2003. Desde entonces, el sacerdote eritreo ha ayudado a más de 150.000 personas a no morir en el mar. Tramite questo giornalista a cui lui ha dato. Consiguieron mi número porque un periodista le dio mi teléfono a los primeros con los que entré en contacto. Yo debía hablar con ellos y traducir al periodista. Estos jóvenes dejaron escrito mi número de teléfono en el muro del centro de detención y fueron pasando la palabra. E poi hanno fatto anche passaparola. De madrugada, Musi Zerai recibe llamadas de socorro desde mitad del Mediterráneo. Proporciona las coordenadas de localización de la patera a la Guardia Costera italiana que organiza el rescate, aunque no siempre tienen éxito. Especialmente en el 2011, el teléfono sonaba cada segundo. De hecho, en ese año tuve 3 teléfonos porque se fundieron, se rompieron del uso. Musi Zerai sabe bien lo que sufre un inmigrante, porque él mismo es refugiado en Italia. Tuvo que dejar Eritrea por la persecución a los cristianos en su país. En Eritrea, en estos momentos, especialmente en los últimos meses, hay una especie de persecución o limitación de la libertad religiosa y el régimen ha comenzado a cerrar algunas actividades de la Iglesia Católica, como clínicas y escuelas, que la Iglesia ofrecía como servicio en la educación y en la sanidad. El gobierno está intentando obstaculizar este servicio de caridad de la Iglesia. Denuncia la insensibilidad con la que se trata a los inmigrantes ilegales en Europa. No hay nada más que ver las noticias, es un clandestino, entonces ¿va bien? No, no va bien. Es una persona con la misma dignidad o derechos que tenemos todos. El hecho de que no tiene un trozo de papel que se llama pasaporte o documento no le hace menos persona. Por eso hace un llamamiento, para que ayuden a los inmigrantes y refugiados a través de corredores humanitarios, pero también y sobre todo a resolver los conflictos que obligan a millones de personas a huir de sus países de origen. ¿Cuánto necesitamos, verdad, amigos, testigos como Musi Zerai, este sacerdote de Eritrea, o al superior de los monjes trapenses, capaz de llamar amigo del último instante a su verdugo, o a nuestro también amigo, el periodista Antonio Pampliega, para que nuestra fe sea una fe real y no una idea? Bueno, aquí seguiremos la semana que viene, pero no tienen por qué esperar al próximo domingo para conocer más historias de cristianos que, a pesar de ser perseguidos y de haber pasado graves dificultades, siguen firmes en la fe. Sus historias, estas y muchas más, las pueden seguir en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en el Twitter, en nuestro nuevo perfil de Instagram o llamando al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Les esperamos la semana que viene, pero quieren despedirse hoy de ustedes el padre George Abu Qassem desde Alepo. Es del Vicariato Apostólico Latino de esta ciudad, que les agradece su ayuda. Nos vemos el próximo domingo. I am Monsignor George Abu Qassem, the Apostolic Vicar for the Latin. Soy Monseñor George Abu Qassem, del Vicariato Apostólico Latino para los cristianos católicos en Alepo, Siria. Además de saludarles, quiero darles las gracias porque gracias a vuestra ayuda podemos seguir aquí. Gracias por ayudarnos, gracias por ayudar a los pobres. Vuestra colaboración nos ha hecho sentir que no estamos solos, que a pesar de ser una minoría perseguida, formamos parte de una gran familia que es la Iglesia. Gracias y rezad por nosotros siempre, para que podamos testimoniar el mensaje de Jesucristo con nuestra vida. De nuevo, muchas gracias. And stay for us, that we may always testify for our Lord and Savior Jesus Christ. Again, thank you.